de mi país, Honduras. Quiero mostrarles aquí el video que ustedes lograron ver, pero nuevamente lo veo ahí. Está el virus, cómo el virus es recibido, como que lo está esperando la célula, y el virus, la misma célula lo introduce. Puede ver ahí al virus adentro ya que empieza a multiplicarse y a producir todo su material genético. Esta es la manera como este virus entra a nuestras células. Es decir, tiene como una llave para poder entrar y la misma célula se encarga de hacerlo pasar adentro, porque tiene en su estructura unos ligandos que son como esas manos que vemos ahí, y hay un receptor especial por el cual ese virus puede entrar directamente dentro de la célula y puede causar todo este caos. ¿Cómo comenzó esta epidemia? Todos escuchamos la historia, ¿verdad? A finales del año pasado, desde diciembre, más o menos del 12 al 29 de diciembre, en la ciudad de Wuhan, en China, en este mercado que es el mercado de mayoristas, de mariscos, empezaron a detectarse los primeros casos. Y luego la situación pues se salió de control y todos fuimos viendo en las noticias cómo esta pandemia realmente fue avanzando hasta que está prácticamente en todos los países del mundo. Sin embargo, el coronavirus no es un virus nuevo. Desde 1966, como pueden ver ahí, ya habían 7 tipos de coronavirus descritos. Y estas son las cepas, pero todos ellos producían un cuadro similar a un resfrío común, es decir, no habían casos severos. Sin embargo, hasta el año 2003 vino un tipo de coronavirus que se le denominó SARS-1. Y esto infectó más o menos a 8,000 personas, pero mató a 800 en países asiáticos, como vemos ahí, China, Hong Kong y Vietnam, con una tasa muy alta de mortalidad, de un 18%. Posteriormente, en el año 2012, vino otro coronavirus que lo denominaron MERS-CoV, porque producía este síndrome que se llamaba síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente. Infectó 2,400 personas en la península arábiga y la tasa de mortalidad fue más elevada, de un 30%. Entonces, a este nuevo virus que empezó ahí en Wuhan, se le denominó COVID-19, quiere decir enfermedad del coronavirus del año 2019. Y cuando hablamos del virus nos referimos al virus SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID-19 y el virus es este, SARS-CoV-2, que es el virus que produce síndrome respiratorio agudo severo. Es las siglas en inglés como podemos ver ahí, SARS-CoV-2. Entonces, esta es la situación actual de mi país, ¿verdad? Los hospitales están totalmente colapsados. Afuera de mi hospital hemos tenido que poner varias carpas porque ya la gente no cabe adentro. Ustedes la ven ahí en colchones, ¿verdad? La gente duerme en las sillas esperando por oxígeno porque no tenemos oxígeno para todas las personas. Aquí vemos ya las personas a veces no pueden tener atención para sus familiares, ¿verdad? Los médicos agotados y la mortalidad de los pacientes, ¿verdad? Esta es la situación actual de muchos países del área latinoamericana, especialmente países como los nuestros, donde los servicios de salud son muy débiles, donde la corrupción, pues todos conocemos, los gobiernos corruptos, no hay presupuestos, y cuando vienen este tipo de pandemias, pues especialmente la clase más pobre es la que sufre las consecuencias. Entonces, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Quiero que estemos claros en lo siguiente. La gran mayoría de las personas, hasta un 60%, sufren una enfermedad leve, como un cuadro gripal. Entre más joven es la persona, la enfermedad es más benigna. Generalmente los niños ni siquiera tienen síntomas. Los niños a veces son lo que decimos asintomáticos y eso realmente es peligroso porque el niño sale a jugar a la calle, se contagia y como el niño no tiene síntomas, se cree que el niño no puede transmitir la enfermedad, pero sí la transmite. Y luego se introduce a la vivienda donde están los abuelitos encerrados que no salen,
pero no se dan cuenta de que este niño que estuvo jugando con los compañeros ahí el fútbol en la calle de su vecindario ya está contagiado. Entonces, los que no tienen síntomas, vamos más o menos un 10%. 60% tienen una enfermedad leve, pero ya después hasta un 30% pueden tener una enfermedad moderada que necesitan algún tipo de cuidado hospitalario. Y desgraciadamente la enfermedad es una enfermedad grave en más o menos un 5% de la población. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentemente observados? El principal es la fiebre. Hasta un 90% de las personas padecen de fiebre y es una fiebre que generalmente da en varios episodios al día. Es una fiebre que va acompañada de dolor del cuerpo, de cabeza, de la garganta y pueden en ocasiones tener tos. Generalmente es una tos seca. En un 85% de los casos los pacientes tienen tos. Mialgias quiere decir dolores musculares, lo vemos en un 30%. Fatiga y anorexia, que quiere decir pérdida del apetito, hasta en un 80%. Y ya empiezan síntomas más severos como es el ahogo, lo que se llama disnea, la necesidad de aire. Hay un síntoma muy característico que es la pérdida del gusto y del olfato, lo que se llama disgeusia e hiposmia. Y algunos síntomas menos frecuentes, dolor para tragar, congestión nasal, náuseas, vómitos y diarrea. Estos síntomas también están presentes y hay que tenerlos con mucha consideración porque a veces la gente se confunde y cree que este virus solamente afecta la vía respiratoria, pero muchos pacientes pueden debutar con vómitos y con diarrea. ¿Cómo definimos un caso sospechoso? Es un paciente que tiene un cuadro clínico compatible con una infección respiratoria aguda caracterizada por los síntomas que ya mencionamos, ¿verdad? Fiebre, tos, odinofagia, rinorrea, malestar, mialgia, dolor de cabeza, alteraciones en el gusto y el olfato. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Todo paciente con sospecha de infección por SARS-CoV-2 se le debe realizar el hisopado para realizar esta prueba que todos han escuchado ya, que se llama PCR, que quiere decir reacción de transcriptasa reversa, para confirmar el diagnóstico. Aquí vemos un paciente donde se le hace un hisopado, se introduce un hisopo hasta la nasofaringe, no en las fosas nasales, sino que hasta atrás, porque ahí es donde se puede colectar mejor una buena muestra. También existen lo que se llaman pruebas serológicas o pruebas rápidas, que estas pueden detectar ya los anticuerpos, como les voy a mencionar más adelante. Y también hay que tener en cuenta que no solamente existe este virus, sino que el médico con un paciente enfermo, pues hay que pensar en todas las posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿quiénes están en mayor riesgo de complicarse? Obviamente las personas con una edad mayor a los 60 años, personas que tienen ya una enfermedad del corazón previa, puede ser alta presión, puede ser un antecedente de un infarto, ¿verdad? Puede ser ya un problema de una arritmia o puede ser un problema de un corazón agrandado por otras enfermedades. Los diabéticos son un grupo muy selecto de pacientes, especialmente los diabéticos que no están bien controlados. Es decir, que sus niveles de azúcar en ayunas están generalmente por arriba de 120, 140, 180, ya no están bien controlados y esos pacientes son los que más se complican. Los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar que es producida generalmente por el tabaquismo crónico, lo que se llama enfisema, estas son las siglas, o bronquitis crónica. Los pacientes que han tenido una enfermedad cerebrovascular, es decir, un stroke o un derrame cerebral que le decimos nosotros, los pacientes que tienen un tabaquismo activo o los pacientes que tienen enfermedades que le bajan las defensas como el cáncer u otras enfermedades que toman tratamientos para bajar las defensas como algunos tipos de artritis, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esta es una gráfica que más o menos nos ilustra las fases de la enfermedad. Aquí va por los días. Por ejemplo, antes de el día 0 es cuando la persona se contagia.
Entonces, de ahí vemos cómo va subiendo el nivel del virus en la sangre de la persona. De tal manera que al 9º y 10º día es cuando la persona está excretando la mayor cantidad de virus. Y luego el virus empieza a bajar. Y generalmente ya después de la segunda semana ya cae a la segunda y la tercera semana. Y esto es importante porque ya la persona no contagia. Por eso a estas personas más o menos hay que aislarlas entre 2 y 3 semanas. Usualmente 2 semanas y ya estas personas no contagian, ¿verdad? Para que uno esté claro cuánto tiempo debe de permanecer en cuarentena. Y aquí está la posibilidad de contagiar, como les mencioné, ya va disminuyendo, ¿verdad? Después de la segunda y la tercera semana. Y entonces, más o menos, nosotros sabemos que el periodo que desde que la persona empieza con los síntomas, que más o menos es en el día 5º, porque cuando usted se contagia hay un periodo que se llama de incubación, donde usted todavía no ha empezado su enfermedad y ese más o menos es de 5 días. Pero quiero hacer énfasis que antes de empezar la enfermedad, 2 o 3 días antes, ya la persona puede contagiar. Por eso es muy importante y hablamos de lo que son los presintomáticos o los asintomáticos, como los niños que les mencioné, que ya pueden contagiar a las personas. Por eso las medidas de protección, es decir, la utilización de una mascarilla permanente, ¿verdad? El guardar la distancia prudente, porque nosotros muchas veces vemos a la persona sana, pero puede estar en este periodo de 2 o 3 días antes de empezar los síntomas, que se llama periodo presintomático, donde ya contagia. Entonces, nosotros vemos que más o menos para que una persona llegue al hospital, delicado son 12 días. Más o menos para que la persona llegue a la unidad de cuidados intensivos, estamos hablando de más o menos 14 días. El uso de ventilación asistida, ¿verdad? Más o menos 17 días. Y el periodo de estancia en un hospital de un paciente es promedio de 18 a 21 días. Y los estadios, quiere decir la gravedad de la enfermedad. El estadio 1 es la enfermedad más leve, donde solo es fiebre, tos seca, un poquito de diarrea o trastornos en el gusto y en el olfato. Ya un estadio 2 es cuando la persona ya tiene ahogo, o sea que le cuesta respirar, o encontramos alteraciones en la radiografía o en la tomografía. Y el estadio 3 es cuando la persona desarrolla complicaciones, que este síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o sea, es como una neumonía muy incapacitante, donde la persona tiene que tener soporte con oxígeno, o que se complica con otras infecciones que se llaman sepsis, o que empieza a tener falla en sus riñones o falla en su corazón. Este es más o menos un cuadro general. Hablando un poco de las pruebas diagnósticas, este es muy importante porque a veces nosotros hacemos las pruebas cuando no están indicadas. La raya azul que nosotros vamos a ver acá es la prueba del hisopado nasofaringeo o la PCR, que es la prueba más temprana para detectar la infección. Aquí en este momento, aquí ocurre la infección. Entonces ya la infección con la PCR puede ser detectada a partir del 3er día. Y es más la probabilidad de poder aislar el virus más o menos a la semana después de la infección. Y luego empieza a caer la curva, o sea, la probabilidad de aislar el virus por la PCR va bajando. Por otro lado, tenemos lo que se llaman los anticuerpos o las pruebas serológicas, y esas hay que esperarse generalmente después de una semana para detectar lo que se llaman los test serológicos o pruebas rápidas, que es esta raya morada discontinua, que es lo que se llama la IgM, o la IgG, que es esta verde, que es otro test serológico, pero esta se detecta la enfermedad en periodos posteriores. O sea, si uno empieza con los síntomas o uno quiere detectar temprano, lo que hay que hacer es el hisopado, ¿verdad? El hisopado nasofaringeo. Entonces aquí tenemos un poco así de lo que es esta enfermedad. La enfermedad en la primera semana tiene una alta respuesta del virus, donde la probabilidad de contagiar es muy alta, pero como ya mencioné, va bajando y ya va desapareciendo entre la segunda, entrando a la tercera semana, ya la persona no contagia. Pero a partir de la segunda semana empiezan lo que son las complicaciones, lo que se llama la respuesta inflamatoria, y que es realmente lo que a nosotros nos tiene preocupados, porque la respuesta inflamatoria
se acompaña también de una fase de procoagulación, es decir, con una predisposición a tener coágulos o a tener trombos. Y es por eso que ahora las pautas de tratamiento incluyen un tratamiento con heparinas, o sea, agentes anticoagulantes muy tempranamente, para evitar que el paciente haga coágulos y se muera de una trombosis. Y esta respuesta inflamatoria, que está mediada por citoquinas y mediadores inflamatorios, puede provocar en el paciente complicaciones como ser la sepsis, es decir, hiperinfecciones que pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces, usamos en esta etapa viral temprana antivirales. Ustedes han oído hablar de Remdesivir, por ejemplo, que es un medicamento aprobado, o medicamentos antiinflamatorios para bloquear esta respuesta inmunológica. Hay uno que se llama dexametasona, que ya ha demostrado que es efectivo y que se debe utilizar generalmente ya a partir del 5º día. Esto es algo general para ir orientando. Esta gráfica aquí es muy importante porque nos dice quiénes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad severa. Todo lo que está para la derecha de esta línea que está aquí en el centro, esta línea, quiere decir que aumenta el riesgo de muerte. Y todo lo que está hacia la izquierda disminuye el riesgo de muerte. Entonces vamos viendo que las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad tienen un mayor riesgo de muerte. Quiero decirles que la raza hispánica, nosotros los hispánicos, a diferencia de la raza blanca, somos los que más estamos en riesgo de muerte. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, ya lo voy a mencionar, básicamente por nuestros hábitos alimenticios. En cambio, los asiáticos no tienen una predisposición a morirse por su raza. Obviamente, ellos no tienen tanta incidencia de obesidad, de diabetes y todas las complicaciones que tenemos la población latina. Luego sigue la población de raza de color, que también tiene una incidencia mayor, pero no tanto como los latinos. Este es un estudio hecho en casi 700 hospitales en el mundo. Y aquí están los factores de riesgo: la enfermedad coronaria, las arritmias, la diabetes, la hipertensión, trastornos de los colesteroles o de los triglicéridos, el tabaquismo, ¿verdad? Que son situaciones que ya mencioné. Entonces, lo nuevo de esta enfermedad es que es una situación de tipo inflamatorio, inmunológica. Aquí vemos algunos mediadores que son partículas que circulan o que promueven la inflamación y las complicaciones. No hay tiempo para mencionarlas, pero sí se han visto que hay otras enfermedades que tienen este mismo patrón inflamatorio, además de las que ya mencioné. Por ejemplo, aquí vemos síndromes metabólicos, que son la gente que tiene sobrepeso, que tienen colesteroles elevados, que tienen ácido úrico elevado, ¿verdad? Enfermedades como el hígado graso no alcohólico, que viene por la misma obesidad. Esta es una enfermedad bastante frecuente asociada al sobrepeso, que la persona se le llena su hígado de grasa. Y es un factor de riesgo y además es una enfermedad mediada por este problema de inflamación sistémica. Enfermedades renales, trastornos malignos como los cánceres del tracto digestivo, del tracto respiratorio, del hígado, del páncreas, los linfomas, tienen este componente de inflamación sistémica, es decir, que circulan todas esas partículas inflamatorias que ya mencionamos. Algunas infecciones. Ahora se ha demostrado que trastornos en el estado de ánimo, por ejemplo, como la depresión, también tienen un proceso inflamatorio. Enfermedades como la artritis y nuevas enfermedades que cada vez están asociando también a este estado inflamatorio sistémico, como la úlcera péptica, la disfunción sexual, la apnea obstructiva del sueño, es decir, los pacientes que tienen problemas que dejan de respirar por algunos segundos en la noche. Pero esto, mis queridos hermanos, no es nuevo. No es nuevo. La inflamación sistémica, miren quién la mencionó. Quiero mencionar esta cita. Dice, vuestro organismo se halla en un estado de inflamación, preparado para la enfermedad. Estáis propensos para ataques agudos de enfermedad y una muerte repentina porque no poseéis una constitución fuerte
como para hacer frente y resistir la enfermedad. Miren que en qué año esta mujer que no tenía ninguna instrucción médica, esta mujer que habló cuestiones que para este tiempo podían parecer una locura, ¿verdad? Esta mujer se antepuso a la ciencia médica y desde este año ya ella hablaba de este proceso que recientemente la ciencia médica está describiendo en todas estas enfermedades que se llama inflamación sistémica. Yo escribo a veces para una columna, pueden entrar en el internet y buscar aquí 10.hn, los que están interesados pueden ver aquí un artículo que escribí que se llama La dieta para enfrentar la pandemia del coronavirus, o hay otro artículo, reflexiones sobre la pandemia, escribo artículos de deportes, así que hablo del fútbol y de la salud en general. Pueden buscar esta página para leer los artículos para tener mayor información. Entonces, ¿qué viene como nuevo? Miren, esta revista Nature nos ha dicho lo siguiente. Hay en un 99% de nuestros genes que nosotros tenemos provienen de bacterias. Y el peso que nosotros tenemos, hasta un 3% es provocado por bacterias. Cuando se describió el genoma humano, se describió que tiene 23,000 pares de genes. Sin embargo, estamos entrando en una situación que estamos descubriendo que nosotros estamos formados prácticamente por bacterias. Y entonces esto es lo que estamos hablando últimamente de lo que se llama el microbioma humano, que es un conjunto de comunidades bacterianas, de microorganismos, con genes y con metabolitos que comparten nuestro espacio corporal. Es decir, que viven en nosotros, bacterias en nuestra piel, bacterias en nuestro intestino, bacterias en la vagina de las mujeres, bacterias en la cavidad oral. Entonces, nuestro organismo está compuesto más o menos de 100 billones de microorganismos, más de 1000 especies bacterianas, más de 3 millones de genes bacterianos. Estamos hablando de lo que se llama microbiota. Entonces, somos 100% humanos. En el caso de la piel, tenemos un 50% de células humanas en la piel, pero tenemos también un 50% de células bacterianas en nuestra piel. Tenemos 20 tipos de células en la piel, pero tenemos 1000 especies bacterianas en nuestra piel. Esto es muy interesante. Entonces, hay una relación estrecha en lo que es los microbiomas. Por ejemplo, dentro del intestino grueso es el sitio donde más concentración de bacterias normalmente nosotros tenemos. Y estas bacterias tienen un equilibrio y estas bacterias se mantienen en una situación donde no permiten un proceso inflamatorio. Sin embargo, hay algunos alimentos, ya los vamos a mencionar con más detalle, que cuando los ingerimos aumentan el estado de inflamación en el intestino. Y esto a través de la sangre se va a diferentes órganos. Así también algunas lesiones en la piel, ¿verdad? Así también algunos trastornos de nuestro sistema nervioso o trastornos de comportamiento, por ejemplo, la ansiedad crónica, también puede provocar un desequilibrio en este estado inflamatorio. Entonces hablamos de un eje, intestino, piel y cerebro, donde vemos factores inmunitarios, factores inflamatorios y obviamente la capacidad de la piel o de la barrera de protegernos. Entonces hablamos de un microbioma saludable cuando hay un balance de las bacterias y un estado estable y hay diversos tipos de bacterias que mantienen un equilibrio. Pero hablamos de un estado que está propenso a enfermedades cuando no tenemos el balance, no tenemos diversidad y no hay estabilidad. Eso es lo que se llama disbiosis. Y la disbiosis puede ser producida por dieta, por estilos de vida, por problemas de salud mental o por uso excesivo de antibióticos. Entonces, me imagino que ustedes ya han estado familiarizados con el uso de los probióticos o hablar de los prebióticos. Entonces, ¿qué son estas situaciones que se mencionan? Los prebióticos no es otra cosa más que una alimentación saludable. Ahí tenemos una foto donde nosotros podemos reforzar nuestro microbioma intestinal a través de una dieta saludable.
Y los probióticos son los bacilos que normalmente viven en el intestino, pero que a veces se pierden, ya sea por nuestros malos hábitos alimentarios o por alguna enfermedad. Entonces, la combinación de estos se les conoce como simbióticos. Dentro de los prebióticos se recomienda que se debe de consumir hasta 28 gramos de fibra al día. Está más o menos distribuida entre frutas, vegetales, alimentos integrales como la avena, el maíz, los cereales, las galletas, la quinoa, los granos como frijoles, garbanzos, lentejas, habas. Todos estos constituyen los prebióticos. Y los probióticos, ya ustedes los conocen, son los bacilos que vienen en cápsulas, ¿verdad? O algunos alimentos como el kefir o el yogur tienen grandes cantidades de probióticos. Y entonces generalmente los utilizamos cuando se ha perdido el equilibrio intestinal. Pero aquí está lo más interesante, mis queridos hermanos. Nosotros con una alimentación sana, que incluye estos 4 grupos de alimentos saludables, como ser las frutas, como ser las verduras, como ser las legumbres. Las legumbres, pues, son todos estos granos que vienen en vainas, ¿verdad? Que todos los conocemos y los disfrutamos en nuestra mesa. O las oleaginosas, ¿verdad? Que son las semillas con las cuales nosotros podemos hacer aceites. Aquí vemos, pues, las nueces, vemos las almendras, vemos el maní o el cacahuate, la semilla de marañón, etcétera, etcétera, que son alimentos que previenen este proceso que está preocupando a la ciencia médica y que es el campo fértil para la infección por el COVID, que es el estado de inflamación sistémica. Todas esas enfermedades que vimos, que son factores de riesgo, pueden ser en cierta manera prevenidas, pueden ser en cierta manera disminuir lo que es la severidad de la infección por COVID con estos saludables hábitos alimentarios. Entonces, ¿qué nos dijo el espíritu de profecía? Miren, desde el año de 1905, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Desde el año de 1905 ya nosotros teníamos esto. Y por el otro lado tenemos los alimentos que están demostrados que aumentan la inflamación en nuestro organismo. ¿Cuáles son estos grupos de alimentos? Los alimentos que tienen un alto contenido en azúcar. Aquí vemos algunos ejemplos. No es necesario mencionarlos. Las carnes rojas y las carnes procesadas. Carnes procesadas son aquellas que necesitan un proceso, ya sea de fermentación o de salación, ¿verdad? O de preservación, para que puedan estar en la mesa, ¿verdad? Estamos hablando del tocino, estamos hablando de los embutidos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que son alimentos que promueven o producen un estado mayor de inflamación en nuestro organismo. Y desgraciadamente, mis queridos hermanos, los lácteos también promueven un estado de inflamación. Ya el espíritu de profecía nos dice que para estos últimos días tenemos que buscar sustitutos de los lácteos. Afortunadamente tenemos la leche de soya, tenemos la leche de almendras, que nosotros podemos obtener como alternativas. Y obviamente los hábitos o los vicios que ya sabemos que son dañinos, como ser el alcohol o el tabaquismo, el alcohol en cualquier grado. Antes se decía que había que beber responsablemente. Eso ya no es cierto. Ya está actualmente demostrado que aunque sea una cerveza en una mujer a la semana, aumenta 4 veces su posibilidad de un cáncer de mama. O sea que eso de beber con responsabilidad o moderadamente ya no existe. Ya no es apoyado por la ciencia médica porque la ciencia médica ha demostrado que el alcohol es cancerígeno. Entonces, nosotros, mis queridos hermanos, ya lo sabíamos. No es necesario que la ciencia médica nos venga a decir esto en la actualidad, porque miren, en 1870 el azúcar recarga el organismo y estorba la maquinaria viviente.
En 1870 también con frecuencia me siento en las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Cualquier cosa que estorbe el movimiento activo del organismo afecta muy directamente al cerebro. El azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. Nosotros ya lo sabíamos. Los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Muchos mueren de enfermedades debidas únicamente al uso de la carne, sin que nadie sospeche la verdadera causa de su muerte. 1899, ya lo sabíamos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo controlamos la inflamación sistémica? Es a través de la alimentación. Ahí está. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. La hermana White no dice algunas propiedades nutritivas, dice todas las propiedades nutritivas. Si usted cambia su estilo de alimentación y consume exclusivamente estos alimentos en el tiempo del COVID, con seguridad usted va, si se infecta, va a tener una enfermedad leve y usted no va a sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Y para terminar y darle ya la participación a las preguntas, los invito a que vean este documental. Es un documental que los pone a pensar. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden ver con su familia, porque esto no es otra cosa más que los escritos de la hermana White reafirmados por la ciencia médica. Ellos obviamente no hablan de cuestiones de religión, pero uno que ya conoce la situación va viendo cómo la ciencia médica va demostrando que los escritos del espíritu de profecía en relación a lo que es la reforma pro salud están en lo correcto. Bien, con eso termino mi presentación y quiero agradecerles la sintonía, el tiempo que ustedes me han dedicado y entonces estoy abierto para lo que son las preguntas de los hermanos. Muy bien, muchas gracias, doctor. La información ha sido muy oportuna. Queremos de verdad agradecerle por su tiempo. Dentro del chat hay 6 preguntas. No sé si usted tenga acceso para verlas. Si quiere, yo se las puedo ir diciendo, si se le hace más hermano. Okay, ahora, ahorita solo tenemos esas preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta adicional y tiene problemas para entrar en el chat, lo que tendría que hacer es abrir su cámara, levantar su mano y entonces después les damos la palabra, ¿ok? Esa sería la manera para poder hacerlo más seguro. La primera, aquí mi esposita Kenia va a hacer las preguntas que se hicieron en el chat. Sara Ruedas pregunta que si podría especificar cuál es el tratamiento maíz, ya que nosotros no lo conocemos. Bien, mire, cada país ha diseñado su protocolo de tratamiento. Obviamente este protocolo está influenciado por los factores económicos. Nosotros no tenemos acceso tal vez a algunos medicamentos que tienen acceso en Estados Unidos por la cuestión económica de los costos. Entonces, este tratamiento maíz se diseñó para ser utilizado a nivel de las comunidades de las áreas rurales de nuestro país, con el objeto de que los pacientes empezaran a tomar algo que hiciera que si se infectaran, la enfermedad no fuera tan severa. Y entonces antes, porque este tratamiento se empezó a usar al principio de la epidemia, tengo que decirlo así, todos hemos ido aprendiendo en el camino con esta epidemia, porque nadie conocía esta enfermedad. Hace 6 meses no la conocía nadie. Entonces, al principio habían ciertos medicamentos que posteriormente los estudios han demostrado que no son tan efectivos y hemos ido cambiando los abordajes terapéuticos. Entonces, el tratamiento maíz cuando se estableció incluía un medicamento que se llamaba ivermectina, incluía un medicamento que se llamaba acitromicina
y el uso de zinc como inmunomodulador, ¿verdad? Para prevención de enfermedades y un medicamento que se utilizaba como enjuagues bucales que se llama microdacin. Entonces, como nosotros consumimos mucho maíz, se hizo así con esas siglas para que la población pudiera identificar esto más fácilmente. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta similar. Dice, en el protocolo maíz o catracho, ¿puede utilizarse en el paciente el uso de intercambio de toallas frías y calientes? Es decir, el contraste en el pecho para ayudar a los pacientes a su recuperación para evitar ese colapso. Ok, yo pienso que las compresas, sobre todo de agua fresca, están indicados en los estados febriles, ¿verdad? Es una manera de poder controlar la fiebre. Y entonces sí, son tratamientos complementarios a lo que son los tratamientos médicos. Sin embargo, no deben de sustituir los tratamientos que ya han demostrado científicamente que pueden ser utilizados en esta infección. Los tratamientos que nosotros utilizamos básicamente está demostrado que el paciente se coloque y duerma o esté boca abajo, lo que se llama la pronación voluntaria. Eso ha demostrado mucha utilidad porque las áreas que tienen mayor volumen pulmonar son las áreas de la espalda. Y entonces si uno las coloca encima, hay mayor ventilación. Eso está bien demostrado. La otra es la utilización de antiinflamatorios, como se menciona la dexametasona, que empieza a usarse generalmente ya en el paciente hospitalizado, que necesita apoyo con oxígeno. Pero en el paciente leve, básicamente hacemos control de temperaturas, ya sea con el paracetamol, el acetaminofén o las compresas que mencionó la hermana o el hermano. Y siempre, obviamente, los medicamentos bajo una supervisión del médico. Ahí está respondiendo otra pregunta que le hizo Emilio. Dice, si podrías especificar cuáles son los tratamientos que mencionaron, si puede tomarlo, ya que los mencionó usted. La siguiente pregunta sería, ¿pudiera tomarlos cualquier persona sin síntomas? Ok, realmente en los Estados Unidos es imposible porque nadie puede obtener una prescripción médica, o sea, medicamentos si no es bajo una prescripción médica. En otros países es un poco más factible y nosotros en algunos casos recomendamos algunos medicamentos para prevención, para profilaxis, para que si acaso nos da la enfermedad nos dé de una forma no tan severa. Y entre ellos está un medicamento que se llama Plaquenil o hidroxicloroquina, que es un medicamento que antes tuvo mucho, el presidente Trump incluso lo tomó algún tiempo, pero después los estudios demostraron que no era útil ya en las etapas avanzadas de la enfermedad. Todavía se puede utilizar y en muchos países hay estudios, por ejemplo, hay estudios en la India, hay estudios en algunos países de Sudamérica, donde la población en riesgo, sobre todo las personas que tienen más contacto con los infectados, como ser los paramédicos, la personal de seguridad que está apoyando en los hospitales o el personal médico, ¿verdad? Lo toman. Y hay estudios que demuestran que si se llegan a infectar, pues sufren formas menos de esta enfermedad. Entonces, pero ya para el paciente hospitalizado sí existen fármacos y es muy importante el apoyo ventilatorio, por ejemplo, el oxígeno a alto flujo. Antes se ha aprendido mucho de esto porque antes se creía que había que intubar al paciente y había que ponerle un respirador, pero ahora se ha visto que la gran mayoría de los pacientes solamente con oxígeno suplementario, es decir, con una mascarilla, con concentraciones de alto flujo, por ejemplo, de 15 a 20 litros por minuto, es más que suficiente para que la persona supere esta etapa de su afección pulmonar aguda. Y la gran mayoría logran salir sin necesidad de intubarlos o meterlos a un ventilador mecánico, que lo que hace realmente es aumentar la mortalidad, porque cuando una persona necesita realmente de un respirador, de intubarse,
la mortalidad es tan alta como casi un 50% en cualquier país del mundo, incluidos los Estados Unidos. Gracias, doctor, muy amable. Otra pregunta que sale aquí es, ¿al paciente infectado, el tomar agua le ayuda para su recuperación? Que no sea muy grave, que no esté hospitalizado, sino que simplemente en su hogar. Recomendamos la ingesta abundante de agua, es decir, es importantísimo la hidratación adecuada, ¿verdad? Como medida para nosotros poder combatir. Voy a tomarme un puntito aquí. Todo tiene debe ser hecho con moderación. Así como el agua debe ser consumida en forma abundante, tampoco el exceso de agua es bueno, porque podemos ahogar a las células, podemos encharcar a un pulmón. Entonces, esto lo digo porque Dios al ser humano le dio un sistema tan natural, de una forma inconsciente, para hacer el control de la ingesta del agua, y eso se llama la sed. Usted cuando tiene sed debe tomar agua. Yo no soy partidario que la gente ande contando los vasos de agua. Es decir, es incómodo ver a una persona que en su trabajo cada 30 minutos tiene que ir al baño. Es decir, nadie quiere tener a un tipo de trabajador de ese tipo. Es decir, Dios nos dio un sistema tan perfecto que lo dotó incluso a los animales. Usted no ve a los animales que andan contando que cuánto tienen que tomar agua. Tomamos agua cuando tenemos sed. Y eso Dios nos lo dejó claro. Y eso es una forma natural, sin pensarlo. La cantidad de agua puede variar de un día a otro. En un día frío nuestro organismo no pierde tanta agua. No se necesita consumir tanta agua como en un día caluroso. Entonces yo soy partidario de no andar contando los vasos, de realmente usted tome agua cuando tiene sed. Y el parámetro del color de su orina es lo más importante. Es decir, tampoco va a orinar así tan concentrado que la orina se mira muy amarilla, pero tampoco pura agua. Eso no es bueno. Ya está demostrado que el exceso de agua, por ejemplo, produce osteoporosis, baja la concentración del sodio en el cerebro y las personas pueden marearse, especialmente las personas mayores, y pueden tener mayor predisposición a caerse y a fracturarse. Es decir, el cristiano debe de practicar la temperancia en todo, ¿verdad? Es decir, no estar recetando tantos vasos de agua, que tampoco es correcto. Entonces, sí estamos a favor. El agua es obviamente lo mejor, pero también en un balance. Gracias, doctor. Lupita Palafox dice, hola, doctor, yo me estoy recuperando del virus, voy por la 3ª semana y no se me va toda la tos por completo, tengo raspera o garraspera y no puedo pasar la saliva. ¿Qué puedo tomar? Es uno de los síntomas que más tarda en desaparecer, esa sensación como de polvillo, dice la gente, o de arenilla, o como un estorbo en la garganta. Yo lo que recomiendo es tomar bastante agua, puede consumir limón con miel, ¿verdad? Frecuentemente, eso aclara bastante, ¿verdad? Y en algunos casos nosotros tenemos que utilizar en aquellos pacientes que tienen una tos que no se puede controlar, medicamentos para disminuir el reflejo de la tos. Pero la gran mayoría de los pacientes pueden controlarse con estas medidas naturales. Otra pregunta de Karen. Dice, ¿solo sale por víveres? ¿Se siente fatigada? ¿Ella tendría que hacerse la prueba? Ok, si ella tiene un estado que no tenía antes, un estado agudo, es decir, hay muchas personas que solamente manifiestan fatiga, pueden tener un poco de dolor en el cuerpo, y realmente es importante saberlo porque esa persona puede confiarse e infectar a las demás personas que están al lado de ella. Entonces lo ideal es que si tiene una sospecha, o sea que si ella se siente diferente a como ella se ha sentido, es mejor hacer la prueba. No quiere decir que se va a complicar, probablemente ya no, pero sí es bueno saberlo por el resto de las personas con las cuales se relaciona. Otra pregunta, Sara y Hugo nos preguntan, ¿una persona que tuvo COVID y ya se recuperó puede volverse a infectarse o queda inmunizado? Ok, esa es una pregunta que todavía no podemos contestar. Aparentemente, la persona que sufre la infección por COVID
forma una inmunidad, ¿verdad? Eso lo vemos por la formación de estos anticuerpos de tipo IgG. Pero hay estudios que dicen que después de 8 a 12 semanas, la cantidad de anticuerpos empieza a disminuir. Y ya aparecen algunos casos de reinfección. Hay algunos en la literatura ya documentados. Hemos leído de 2 casos. Sin embargo, esta es una enfermedad nueva. Es decir, que vamos aprendiendo en el camino. Todavía no sabemos cómo va a ser eso. Hay que darle tiempo a esta enfermedad para que podamos decir si realmente eso ocurre o no. Gracias, doctor. Son las preguntas. La última dice que la ivermectina y la hidroxicloroquina ¿blindan a la persona del contagio o le ayuda? Mire, esto es el tratamiento para prevención o profilaxis. Estos medicamentos han demostrado en el laboratorio que inhiben lo que es todo ese proceso que mostré yo en ese video de lo que es el virus que se adhiere a la célula y luego la entrada del virus adentro de la célula. En el laboratorio estos medicamentos demostraron que son efectivos en esa etapa, o sea, para prevención, no para tratamiento, porque después se utilizaron para tratamiento y se demostró que no funcionaban. En muchos casos, muchos tomamos estos medicamentos, el personal médico. Hacen falta, obviamente, estudios. Los estudios están en este momento realizándose, donde vamos a saber si son efectivos realmente para prevenir. Sin embargo, son medicamentos seguros a una dosis que solo se toman una vez a la semana, que realmente no están asociados, son medicamentos que no están asociados a efectos adversos, que son medicamentos que se han utilizado por muchos años ya para otras enfermedades y que han demostrado seguridad. Entonces, uno se hace la pregunta, si realmente tenemos alguna evidencia de que son seguros y que pueden utilizarse y que podemos prevenir la forma grave de esta enfermedad, ¿por qué no usarlos mientras tanto aparece la información más adelante de la ciencia médica? Entonces, bajo ese principio, muchos lo estamos tomando, esperando los resultados de las investigaciones, pero por lo menos si la investigación después dice que son útiles, estamos seguros que hemos prevenido varias complicaciones y muertes con este uso temprano. Gracias, doctor. José Luis Rodríguez pregunta si el consumo del café o del té te beneficia. Ok, yo pienso que todos estos productos que él ha mencionado de alguna manera son estimulantes del sistema nervioso. Provocan trastornos en el metabolismo, provocan aumento en la presión, pueden provocar aumento en la frecuencia cardíaca. Estos son puntos álidos de discutirlos con los hermanos, obviamente, porque los hermanos están acostumbrados, muchos de ellos no nacieron en la fe, ¿verdad? Que han tomado café como parte de su cultura, ¿verdad? Es decir, de los latinos, el café es el desayuno, pues, con el pan, ¿verdad? Es decir, y hay que ver todos esos factores culturales, ¿verdad? Yo pienso que todo está en la moderación y usted, es decir, si una persona ha tomado café toda su vida, pues es recomendable que en este tiempo del COVID se lo vaya a quitar, porque eso va a provocar un desequilibrio, un síndrome de abstinencia que puede ser peor, ¿verdad? Entonces, no es el momento, pienso yo, en este momento para tocar esos puntos y si usted no depende de la cafeína, pues no la tome, ¿verdad? Pero si usted cree que no la puede dejar, pues pienso yo que este no es el momento indicado. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta, hay 3 preguntas en el chat, doctor Ferrari, permítame tantito, y ahorita les voy a abrir el micrófono. ¿Está bien, doctor Ferrari? Permítame. Dice Ralph que si puede hablar acerca de la vacuna que se... Sí, hay varias líneas de investigación con las vacunas. En primer lugar, quiero decirle que este es un virus complejo. Es un virus de tipo RNA. La gran mayoría de las vacunas se producen para virus que son DNA, que son virus que son más sencillos y las vacunas son más fáciles. Sin embargo, estamos ante un virus RNA, así como es el virus del VIH, del AIDS.
Usted ve que nosotros tenemos AIDS desde 1980, 81 y todavía no tenemos una vacuna, porque este es un virus que está cambiando mucho su estructura molecular, es decir, está mutando. Yo no estoy diciendo que no va a salir. Obviamente los estudios ya están adelantados, son estudios, ya hay pruebas con pacientes en Estados Unidos, hemos visto esta semana, ¿verdad? Se está probando 30,000 pacientes. Estamos en la fase 3, fase 4 de la investigación, pero obviamente tenemos que ver, todavía hace falta tiempo para saber si realmente provoca inmunidad del paciente, los niveles adecuados de inmunidad, cuánto tiempo los va a mantener. Son preguntas que todavía no sabemos. Y por eso estamos en línea de espera. Pienso yo que vamos a tardar un poco más en esperar los resultados y tener la vacuna disponible. Gracias, muy amable. Voy a abrir el micrófono al doctor Ferrari y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Doctor Elmer, tengo 35 años que ya no practico medicina familiar. Me dediqué más a obstetricia, pero tengo mucha inquietud desde COVID-19. Es que realmente a mí me gustan las estadísticas. Y del 2010 al 2019 murieron 85,000 personas con influenza, otras 20,000 con common cold o gripas, otros 40,000 de un problema pulmonar congestivo obstructivo y problemas cardíacos, viejez, caídas, diabetes, hipertensión. Sin embargo, estos números, si sumamos todos, yo digo que unos 200,000 personas en Estados Unidos han muerto. Y ahora este año, nadie ha muerto de esto. Porque tengo un amigo allá en Atlanta y le pregunté si él tiene algunas estadísticas de los que mueren, el Brian Williams. Entonces, él dijo, no tenemos. Entonces, me pone sospechoso. ¿En qué trabaja Williams? ¿Sí? Que hay algo por atrás, porque yo sigo la media, los medios de comunicación, con varios doctores, España, México, Perú, Argentina, y nos gusta siempre buscar. Y ahora, qué interesante, o máximo tiempo que ellos quedan en el medio de comunicación son 2 semanas, porque los cortan. Entonces me hace un poquito sospechoso. Otra pregunta que a lo mejor usted nos puede ayudar es de que hace 6 meses antes de que saliera esta pandemia, ya existía una película que George Soros y Bill Gates y Upjohn ya estaban fabricando o pensando en fabricar una vacuna antes de que se existiera la enfermedad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes diagnostican realmente el coronavirus? Ok, doctor, usted ha tocado algunos puntos interesantes, obviamente que caen en el terreno de la especulación. Sin embargo, yo le quiero decir que desgraciadamente yo he tenido amigos, familiares, colegas que ya han muerto por esta pandemia. Y realmente yo lo veo en los hospitales todos los días. Es cierto lo que usted menciona, que todos los años mueren un montón de personas por influenza, por otro tipo de pandemias, pero este virus en particular ha roto todos los récords. Es un virus que está en todo el mundo, que ha pasado por todos los países, que usted ve los pacientes, los hospitales están colapsados. Eso no solo ocurre en mi país, ocurrió en todos lados. Es algo pues que está ahí y que no lo podemos negar. Y en relación a estos multimillonarios y todo, pues es cuestiones a veces que uno no sabe pues cómo interpretarlo, ¿verdad? Porque si salió de un laboratorio, es decir, son cosas que caen en el terreno de la especulación, de las cuales yo realmente no puedo decir si sí o no.
Y la última pregunta que me hizo, discúlpeme, el diagnóstico, sí. Nosotros lo diagnosticamos a través de los anticuerpos, que son la medición de IgM e IgG, o si no, por técnicas de replicación del virus, como es la reacción de polimerasa en cadena, que es la gold standard, y que realmente detecta las partículas virales. O sea que sí, es un virus que está reconocido. Gracias, doctor. Dice aquí otra pregunta, familia Cisneros. ¿La aspirina sirve para prevenir? Dentro de los antiinflamatorios está descrito ibuprofeno, está descrito aspirina, porque bloquean la liberación de todos estos mediadores inflamatorios. Sin embargo, no existe una recomendación oficial por agencias como la FDA, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros medicamentos que utilizan con mayores propiedades antiinflamatorias como la dexametasona, por ejemplo, que sí hay estudios que lo respaldan. Yo pienso que estos productos pueden ayudar en cierto momento cuando ya se tiene un diagnóstico y el paciente, por ejemplo, no se le puede controlar su fiebre con el acetaminofén o paracetamol, ¿verdad? O, que se utiliza de inicio. Pueden complementarse para el control de la fiebre en estos pacientes, pero sí, siempre obviamente que sean indicados por un médico. Gracias, doctor. María Cervantes pregunta, ¿el tomar vino tinto produce inflamación igual que la cerveza? ¿Se puede tomar o no? Es alcohol. Cualquier tipo de alcohol ya no es recomendado. Ya la ciencia médica cambió totalmente su posición, ¿verdad? Porque antes se hablaba de los flavonoides, de su efecto relajante, que la dieta mediterránea, es decir, habían factores a favor, pero ya desde que se demuestra que cantidades mínimas son cancerígenas, realmente no hay una indicación ni una justificación para su uso. Gracias, doctor. De las recomendaciones que usted nos dio, dice, los remedios que nosotros conocemos como adventista, ¿ayudan a tener un cuerpo fuerte? Es claro, el ejercicio físico, la luz del sol, el aire puro, ¿verdad? La temperancia, el agua, son los remedios naturales por excelencia. Es decir, nuestro organismo es un laboratorio perfecto que Dios nos ha provisto y usted lo que tiene que hacer es darle los ingredientes indicados. Es decir, yo no soy a favor del uso, por ejemplo, de vitaminas que hay que estarlas tomando como suplementos. El organismo es sabio, adquiere las vitaminas de todos los nutrientes de la alimentación saludable, de lo que yo les presenté. Y entonces ahí va todo. Lo que usted tiene que hacer es ingerir gran cantidad de estos alimentos, combinarlos todos, por lo menos dos tiempos al día que vayan con estos alimentos esenciales. Y ahí tiene usted la salud, así como lo dice la hermana White. Es todo lo que necesitamos para tener una sangre bien resistente. Una pregunta, doctor. Los que son asintomáticos, aquí en Estados Unidos, cuando les hablan y le dicen cómo están sus síntomas, les dicen que pueden donar plaquetas. ¿Sí esto está ayudando a las personas que han sido contagiadas y llegan al hospital? Ok, lo que se utiliza es el plasma convaleciente, es decir, las plaquetas realmente no. Cuando usted dona su sangre, se separan lo que son las células del plasma. Las células son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Realmente donde están los anticuerpos para combatir la infección es el plasma de los pacientes que se han recuperado, de los convalecientes. Sin embargo, es un terreno todavía en investigación. Es decir, han habido resultados buenos y han habido resultados malos, porque este plasma a veces viene contaminado de otros virus. Por ejemplo, nosotros aquí en el país, además de tener el COVID-19, tenemos el dengue. Y entonces muchas veces los pacientes han tenido una infección por dengue que ha sido confundida
y al administrarle nosotros esos anticuerpos, estamos aplicando un suero hiperinmune y puede provocar a veces daño. Es decir, hacen falta más estudios. Es un tratamiento que al principio parecía ser prometedor, pero en este momento no tenemos la última palabra y en este momento preferimos esperar. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. El doctor Ferrari y la hermana Yolanda, si quiere hacer una pregunta, ¿verdad, hermana Yolanda? ¿No? Ok, está bien. Entonces vamos a darle, le voy a abrir el micrófono al doctor Ferrari. Doctor Elmer, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. El tratamiento para el COVID, que realmente yo no lo creo, pero el tratamiento que utilizan para el COVID es el tratamiento que la señora White habló hace 110 años. Y es lo que ellos prohíben a nosotros, sobre todo los adventistas, que es sol, aire libre, respirar la naturaleza, hacer ejercicio, salir de la casa. Y ellos nos obligan a estar adentro de la casa, confinados. Entonces, como creyentes, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cómo voy a crear defensas personales si nosotros no salimos? ¿Qué piensa usted? Ok, yo pienso, doctor Ferrari, que obviamente el paciente que tiene una forma leve de la enfermedad debe de salir y respirar aire puro, debe de tener una buena alimentación, debe de recibir la cantidad de sol necesaria, pero también este paciente debe de protegerse para no contagiar a los demás. Ahora, hay formas más severas de esta enfermedad donde el paciente ni siquiera puede sentarse. Es tal la debilidad que este paciente necesita apoyo respiratorio. Es tal la afección a su estado general que este paciente ni siquiera se puede dar vuelta en la cama. Así es la debilidad que esta enfermedad produce. Y estos pacientes más bien hay que darles vuelta y hay que ayudarles a alimentarse porque son etapas más severas de la enfermedad. Obviamente usted debe de en ese momento evaluar en qué grado de compromiso tiene su paciente, pero los remedios naturales son excelentes y nosotros los indicamos sobre todo para fortalecer y para prevenir que nuestro organismo cuando le venga esta infección esté completamente dotado para superarla con la menor afección a su estado general. Doctor, otra pregunta. Dice, hola, soy Maritza, tengo una hija con problemas del corazón, hipertensión pulmonar. ¿Qué puedo darle para protegerla? Ok, las medidas más efectivas son el aislamiento, son el uso adecuado de la mascarilla cuando ella sale, obviamente el distanciamiento, evitar personas sintomáticas a su alrededor, porque ella desgraciadamente es una población en riesgo y son las personas que más deben de cuidarse. Gracias, doctor. Le voy a abrir el micrófono a Claudia. Quiere hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar, como muchos sabemos, aquí en Estados Unidos hay gente que no tiene papeles y eso a veces, si salen infectados, a ellos les da miedo el ir al hospital. Entonces quería ver si usted les puede recomendar algo que ellos puedan hacer desde casa para ayudar a combatir la enfermedad, si es que dieron positivo. Sí, yo quiero decirle a Claudia que en esta enfermedad lo más importante es ver que lo vea el médico. Hay casos, desgraciadamente, que en 3 días el paciente se está literalmente ahogando. Hemos tenido esos casos severos donde el paciente ni siquiera llega a tiempo al hospital y se muere en la ambulancia o se muere en su casa, se muere en el vehículo.
porque hay casos que este virus avanza de una forma muy rápida. Nadie debe de confiarse. Por lo menos tener una asistencia telefónica donde haya una persona que le oriente en relación a los síntomas que tiene y que sea evaluado por un médico, porque así como usted puede tener una fiebre por una gripe sencilla, puede ser un COVID también o puede ser otra enfermedad. Entonces es el médico la persona indicada para poder examinar y para poder determinar qué es lo que le está sucediendo. Entonces, yo sé las dificultades de algunas personas en Estados Unidos, estoy consciente de eso. Sin embargo, eso no impide o no me puede limitar a mí a decirle, porque no le puedo asegurar, sobre todo si yo no lo he revisado, si eso que él tiene es grave o no. Nada más para confirmar la pregunta que hizo Maritza. Entonces, a su hija no se le puede dar nada, la que tiene problemas de corazón y en los pulmones. Ok, yo pienso que como ella tiene una enfermedad de base, no debemos usar ningún fármaco profiláctico, sobre todo porque ella tiene un problema cardíaco. Y entonces lo mejor son las medidas de protección, ¿verdad? Que ya mencionamos, que ella esté aislada y protegida mientras esto pasa. Gracias. Le voy a abrir el micrófono al Pastor López para que haga su pregunta. Ok, gracias, Kenia. Sí tengo una pregunta que me enviaron aquí por pregunta si se activa si el virus se activa por medio del 5G. No estoy claro en el virus, o sea, el virus no necesita ser activado. El virus llega a nuestro organismo a través de las gotitas de saliva, nosotros lo inhalamos, o puede ser que nosotros toquemos una superficie donde alguien tosió y luego nos llevamos las manos a los ojos. Y una vez que el virus entra a la mucosa, el virus tiene predilección por un receptor que se llama ACE, o sea, enzima convertidora de angiotensina. Ese es el receptor que lo capta y lo introduce dentro de la célula. Y ahí dentro de la célula el virus tiene todas las condiciones para multiplicarse. Ok, una pregunta más y esta es personal. Creo que lo que el doctor Ferrari estaba diciendo no quedó muy claro. Yo creo que él se refiere a cuando han descansado a las personas y les han enviado a su casa y que no salgan de su casa. En ese periodo de encierro. De convalecencia. Sí, de encierro que aún no está definido. Por ejemplo, con los profesores que no están trabajando por causa del virus, que están en sus casas, los niños que no van a la escuela, estudiantes que no pueden ir a la escuela. Si se quedan encerrados en su casa, sus defensas bajan, su sistema inmunológico baja. Entonces, a ellos es a quienes yo creo se dirigía el doctor Ferrari cuando decía que pues el exponerse al sol, al puro dieta, alimentación sana, todo ese asunto, ¿no? Porque si están solamente dentro de la casa y no salen de la casa, es perjudicial también. Entiendo, doctor, es mi manera de pensar, pero pregunto, estar en casa baja... Es correcto. Es correcto, pastor. Ya está definido que después de 2 semanas la persona obviamente ya debe de estar en el exterior porque ya no contagia. Es decir, entonces empezar a hacer uso de todos los remedios naturales para una recuperación más rápida. Estoy totalmente de acuerdo. Si tiene, por ejemplo, un patio o un jardín espacioso donde ella tenga la confianza de que no va a ser una fuente de potencial contagio ni que esté exponiéndose con las demás personas. Obviamente recibir el sol en el jardín, ¿verdad? Hacer un poquito de actividad física, la adecuada nutrición, la ingesta de agua, son vitales para una recuperación más rápida. Sí, porque hubo un fenómeno, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde se ordenó el encierro, ¿no? La cuarentena.
Y después de 2 meses de estar encerrados, se abrieron los lugares, entonces la gente salió. ¿Y qué sucedió? Que el contagio subió, aumentó. Entonces, yo personalmente considero que pues, la información no se dio completa a la gente, ¿no? No vayan a trabajar, manténganse en sus casas, pero tomen el sol, aire fresco en sus casas, tomando todas las medidas de precaución, la distancia, el cubrebocas, todo ese asunto. Pero, ¿qué pasa con la gente que estuvo encerrada? Cuando salió y se expuso otra vez, pues el índice de contagio aumentó, porque yo creo las defensas estaban bajas en la gente. Es mi manera de pensar. No sé si estoy en lo Sí, es correcto. lo que hemos visto en todos los países, cuando ya las medidas se ablandan y la gente sale, hay un ascenso en las infecciones. Obviamente también porque recuerde que no toda la gente ha estado expuesto inicialmente al virus y entonces hay nueva gente que se expone por primera vez. Y entonces siempre hay que tener las medidas del uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento de las personas, sobre todo. Hablando de la distancia, doctor Hugo pregunta, la distancia recomendada de 6 pies o 1,5 metros, algunos dicen que debe de ser más. Recientemente dicen que debe de estar más alejado. ¿Cuál cree que usted es la mejor recomendación de estar a una distancia sana? Es importante el espacio donde la persona se encuentra. Por ejemplo, en espacios cerrados, donde hay circulación de aire acondicionado, como ser, por ejemplo, restaurantes o centros de trabajo o centros comerciales o hospitales, se ha demostrado que el virus puede recircular y entonces lo que se llama aéreo transportado, airborne. Entonces, eso es una forma de contagio ya establecida. Es diferente cuando usted está al aire libre, porque cuando usted habla o tose, la partícula que sale de saliva por efecto del ambiente rápidamente se va secando y entonces quedan las partículas del virus ya y generalmente descienden porque hay una dosis infectante del virus. Se necesitan que por lo menos haya 1000 partículas juntas para que usted al inhalarla pueda contagiarse. Pero si el virus se va dispersando en el aire libre, que ocurre en segundos, la posibilidad de contagio al aire libre es mucho menor. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer su actividad al aire libre, usted puede hacer su ejercicio y si viene otra persona en la dirección opuesta, tome una distancia de 2 metros, pienso yo, y no va a pasar nada. Pero ya dentro de un espacio cerrado, la situación es más complicada por eso, porque el virus puede flotar y puede ser transportado. Entonces ahí es conveniente, sobre todo, que todo el mundo use una mascarilla, ¿verdad? Otra pregunta, doctor. Sara Ruelas pregunta, doctor, ¿quedan secuelas de esta enfermedad? Desgraciadamente, en algunos casos sí. Por ejemplo, este virus produce un estado de procoagulación en algunos pacientes que produce accidentes cerebrovasculares, produce strokes y la gente obviamente puede quedar con un daño. También puede producir cuadros de encefalitis como una inflamación en el cerebro. Puede producir parálisis de algún par craneal, ya está descrito. Y la afección pulmonar puede llevar a secuelas como fibrosis pulmonar. Está descrito y los pacientes pueden tener complicaciones a largo plazo. Algunos pacientes que han estado en las unidades de cuidados intensivos por tiempo prolongado necesitan incluso una terapia de rehabilitación respiratoria, porque la persona necesita ejercicio, necesita apoyo respiratorio. Muchos pacientes pueden quedar con un síndrome de fatiga crónica que puede darles una debilidad muscular por algún tiempo y son complicaciones que necesitan un abordaje multidisciplinario, es decir, con especialistas en las diferentes áreas para que la persona pueda recuperar en algunos casos la mayoría de sus funciones. Gracias, doctor Ralph. Y Hadi dicen, quiero agradecerle al doctor López y todos los que posibilitaron esta presentación o charla. Sin duda es la mejor presentación que he visto hasta el momento sobre el tema. Yo creo que tenemos mucho más que agradecerle. Gracias por la información que nos ha dado. A mí me ha abierto más. Yo me contagié. Yo no creía, pero al ver los síntomas me di cuenta que es algo diferente. Pero gracias a Dios, los que hemos pasado y hemos salido,
sabemos que Dios tiene el control y nuestros principios de los 8 remedios naturales yo creo que nos han ayudado bastante. Así de que Amén. le agradecemos, Ralph ya lo expresó, es uno de los agradecimientos y yo creo que muchos de los que están aquí. Le paso el micrófono al pastor. Gracias a hermana Fontaine, gracias por su ayuda, su colaboración, también gracias a Ricardo y sobre todo gracias al doctor López, a Elmer López con nosotros, fue muy valioso esto. Antes de tenemos algo especial para usted, doctor. Paso a los minutos a Claudia. Bueno, queremos agradecer al doctor López por el tiempo valioso que nos ha regalado esta tarde. Y como estamos tan lejos, lo único que podemos hacer es tener una oración especial por él, porque mañana está de cumpleaños y le queremos cantar el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, le deseamos a Elmer. Cumpleaños feliz. Muchas gracias a mi madre querida, a Claudia. Bendiciones también, que le cuide y que le guarde para siempre. Amén. Gracias a todos. Gracias a todos. Voy a tener el mejor cumpleaños. Gracias, doctor. Antes de despedirnos, quisiera tener la oración a Claudia, la oración por usted y también hay alguien más en el grupo, a Samuelito, que también cumple años mañana. Vamos a tener esta oración para despedir al doctor e inmediatamente después pasamos a pedidos de oración para continuar con lo que nosotros hacemos siempre, ¿ok? Así que les invito a inclinar sus rostros, por favor. Eterno Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por la vida y la salud, porque aún en medio de la enfermedad todavía estamos vivos por tu gracia y por tu amor. Y todavía estamos cumpliendo años. En particular, te damos gracias por concederle un año más de vida al doctor Elmer López. Queremos pedirte, Padre, que le concedas muchos más y sobre todo que lo protejas de la adversidad, lo protejas del contagio, lo protejas de todo lo que él está expuesto, porque su trabajo es así y requiere de tu protección divina. Lo entregamos en tus manos y te pedimos tu cuidado para él. Bendícele siempre, Señor, y ayúdale a seguir siendo eficiente y ayudar a mucha gente como lo ha estado haciendo a través de estos meses. Permite, Padre, que cuando esto haya pasado, cuando haya terminado, él pueda sentirse satisfecho de haber hecho lo que tú pusiste en sus manos para hacer. Dale tu bendición a él y a su familia, a todos, protégelos, y también a sus compañeros de trabajo en el hospital donde él trabaja, a todo el equipo médico, protégelos, Señor, en estos momentos difíciles. También te damos gracias, Señor, por Samuelito, que cumple años mañana. Bendícelo y permítele seguir siendo un joven activo, colaborador en la iglesia como lo ha sido hasta ahora. Gracias por la bendición de este programa. Bendice a todos los que escucharon el programa, que todos puedan haber salido beneficiados, de alguna manera puedan haber entendido acerca de la prevención y que su alimentación pueda ser cambiada, que puedan inclinarse por protegerse, autoprotegerse con la bendición tuya en los alimentos. Gracias por todo, Padre, en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, nos despedimos, doctor, y le agradecemos mucho a Rigo por habernos puesto en contacto y el espacio para usted está abierto cuando usted desee participar con nosotros, doctor. Estamos a sus órdenes aquí. Con gusto Dios le bendiga y que Dios le acompañe. Gracias. Bendiciones para todos. Doctor, y todos están agradeciendo en el chat. Le agradecen mucho por la presentación y le agradecemos primeramente a Dios y que el Señor lo siga bendiciendo. Sara Muchas Ruelas gracias. también. Y un gusto conocerlo. A la hermana Ancheta la queremos demasiado y nos dio gusto conocerlo. Así es, doctor, que lo siga bendiciendo. Gracias. El gusto es mío. Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Seguiremos orando por usted y por su servicio. Muchas gracias.
Gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Ok, continuamos ahora nosotros. Vamos a pasar a los pedidos. Queremos hacer el anuncio para todos aquellos que entraron y que todavía están con nosotros, porque una buena cantidad se retiró. Anunciarles que estamos aquí los miércoles a las 7 de la noche para la clase bíblica, los viernes a las 7 para recibir el sábado, y los sábados a las 9 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los invitamos a todos para unirse. Aquí, ¿qué hacemos? Hablamos de la palabra de Dios y también presentamos al Señor en pedidos de oración las necesidades de todos. Que Dios bendiga a cada uno y ahora sí podemos recibir sus pedidos de oración. ¿Hay alguien que tenga algún pedido de oración? Ya pueden abrir su micrófono en el momento que quieran dar su petición o agradecimiento. Pídele por mi amigo. Pastor Juan, Sí. quiero pedir otra vez que se ore por mi amiga Nereida, porque yo le dije que íbamos a estar orando por ella todo el día hoy. Y Juan, yo quiero pedir oraciones por la familia de mi amigo Meño Arellano. Su papá acaba de fallecer. Ok. Y pues, oraciones por la familia. Claro que sí, cómo no. Sí, Maritza y José, cómo no, los incluiremos en la oración de esta tarde. ¿A alguien más? Yo pido que oren todavía por mi hija. Hoy se sintió ya mucho mejor, gracias a Dios. Le dieron un tratamiento anoche y parece que le empezó a trabajar, y le doy gracias a Dios por las oraciones que hicieron todos. Y también pido en especial por Marta Morales. Se te cortó tu audio, Luis, Armando. No, nosotros nos frizamos. Sí, sí te escuché. Ya tomé nota de los nombres. Ok. ¿Alguien más? Sí, Juan, quisiera seguir pidiendo oraciones por Lisette y por Víctor. Gracias a Dios se están sintiendo mejor los dos, pero quisiera seguir pidiendo oraciones por ellos. Claro que sí, seguiremos orando. Víctor, si nos está escuchando, yo lo vi que estaba. Sí, ahí está Víctor. Estamos muy contentos.